Un gran saludo para todos ustedes, mis apreciados estudiantes. En el presente video vamos a mirar acerca de los modelos lineales. Con el primer modelo que vamos a empezar es con el que tiene la forma f de x igual a mx, donde f de x variable dependiente, x variable independiente y la m es la pendiente. ¿Recuerdan que anteriormente habíamos ya calculado, ¿verdad? La pendiente con su respectiva fórmula dado los puntos. La podemos observar acá. La pendiente, sabemos que si tiene inclinación derecha, esa pendiente va a ser positiva, por lo tanto la función va a ser creciente. Sabemos también que si tiene esa pendiente inclinación izquierda, voy a tener una pendiente negativa y será una función decreciente. Una característica importante de este modelo de la forma mx, y igual mx, es que siempre va a pasar por el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces ustedes ya se darán cuenta que siempre que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0, 0, ya le relaciono directamente, yo ya sé qué modelo tiene. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, 1 kilogramo es equivalente a 2.2 libras. Literal A, convierta 50 kilogramos a libras. Aquí ya hemos puesto la equivalencia, que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Me dice 50 kilogramos, debo transformar a libras. Listo, entonces, yo ya sé que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Entonces, 50, ¿verdad? Debo multiplicar por el equivalente al kilogramo, que es los 2.2 libras. Entonces, 50 por 2.2 me da 110 libras. Pasamos al siguiente literal. Dibuje con precisión un gráfico de conversión de kilogramos a libras. Utilice valores de X desde 0 kilogramos a 100 kilogramos y valores de Y desde 0 libras a 250 libras. Entonces me pide la conversión, ¿verdad? Me está diciendo que realice ese gráfico de conversión de kilogramos a libras. Entonces vamos a utilizar los valores límites que nos den en cuanto a los kilogramos, ¿sí? Porque esta sería la variable independiente. Entonces, vamos a utilizar los 0 kilogramos y los 100 kilogramos y hacemos lo mismo que arriba, ¿verdad? Transformarles a libras. ¿Para qué hago esto? Ustedes se darán cuenta que yo ya obtengo aquí los dos puntos. Con 0 kilogramos, 0 libras. Entonces me quedaría el punto 0, 0. Con 100 kilogramos, 220 libras. Me quedaría el punto 100,220. ¿Sí? Entonces, eh, siempre debemos identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Aquí la variable independiente son los kilogramos y la variable dependiente son las libras, porque dependiendo el valor de kilogramo que yo tenga, es el valor equivalente a libras que debo obtener. ¿Sí? Utilizando el factor de conversión, lógicamente. Una vez que tenemos los dos puntos, ya podemos realizar la gráfica. Entonces, miren, punto 0, 0, origen de coordenadas, y el punto 100, 220, ¿sí? 100 en X, 220 en Y. Listo. También, si ustedes se fijan, podríamos haber utilizado este punto que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Que nos dice con 50 kilogramos, 110 libras. Por aquí, 50 kilogramos, 110 libras. Y haber omitido uno de los que calculamos aquí abajo, ¿sí? Pero lo hicimos de esa manera para calcular el valor mínimo y el valor
máximo, el límite que nos daba, ¿sí? Pero ya queda a criterio de ustedes. Seguimos con el siguiente literal. Nos dice literal C, halla la pendiente de la recta a partir de la anterior. Ya, hasta ahí. Tengo dos puntos. Puedo reemplazar en la fórmula y hallar la pendiente. Entonces, miren, la pendiente nos da 2,2. Lógicamente nos debía coincidir con el factor de conversión. ¿Sí? Entonces está correcto. Nos da un valor positivo, por eso tengo una inclinación derecha. Me pide, miren, un modelo donde LX es el peso en libras y X es el peso en kilogramos. Ya habíamos definido, ¿verdad?, que el peso en kilogramos iba a ser la variable independiente y en libras la variable dependiente. Entonces nos pide establecer el modelo. Listo, a ver, vamos a ingresar una ecuación para ubicar aquí el modelo. Me dice LX, ¿verdad? Es igual. Pasa por el origen de coordenadas. Entonces va a tener la forma f de x igual a mx. Ya tengo calculada la pendiente. Pendiente 2,2 y x, que equivale al peso en kilogramos, que es la variable independiente. Y miren, ese es el modelo matemático para esta función. Seguimos con el siguiente literal. Literal de halle L75, ¿sí? Y LD 125, es decir, nos pide hallar las libras cuando nos da determinada masa en kilogramos, ¿verdad? Entonces, equivale a evaluar simplemente la función L de 75, ¿sí? Entonces, cuando el X es igual a 75, sí, es decir, el peso en kilogramos es igual a 75, mi peso en libras será igual a 165. Sí, este es mi peso en libras. Lo mismo hacemos con el 125. Nos da 275 y estas son libras, ¿verdad? Listo. Nos pide el literal E. Me dice, halla el modelo para K de X, donde K de X es el peso en kilogramos y X es el peso en libras. Para ello nos fijamos aquí en la función que nosotros tenemos. Entonces, miren, tenemos que el peso en libras va a ser igual a el peso en kilogramos multiplicado por 2,2. Entonces, lo que me está pidiendo es el peso en kilogramos, ¿verdad? Lo único que hago es despejar. El peso en kilogramos será igual al peso en libras sobre 2,2. Entonces, tengo aquí. Ya sé que cada X es el peso en kilogramos. Va a ser igual a el peso en libras, sí que en este caso va a ser la X sobre 2,2. Y eso es todo. Ahora me pide K de 75 y K de 100. ¿Sí? Simplemente evaluar esta función. Entonces al evaluarla, ya, entonces al evaluar me daría 75 sobre 2,2, 34,1. Y aquí 45,5. ¿Sí? Entonces esto sería en kilogramos, ¿verdad? Aquí arriba también vamos a ubicarle en kilogramos. Los cálculos realizados los podemos verificar en nuestra calculadora de pantalla gráfica. Entonces nos vamos aquí a graficar
nuestra función y igual a 2,2x, ¿verdad? 2x. Y dibujamos. Miren, ahí tenemos nuestra función. Ahora, nos pide hallar, ¿verdad? Acá podemos calcular el literal de. Me está diciendo que calcule L de 75. Entonces, cuando X vale 75, ¿cuál será el valor de Y? Entonces, si recuerdan cómo hacíamos Shift F5, ¿verdad? Queremos encontrar un valor en Y. Entonces, debo dar el valor en X, ¿verdad? Entonces, miren, aquí quiero calcular en Y, pongo Y cal. Para ello debo dar el valor en X. X en este caso vale 75. Y damos X. Miren, nos sale error. ¿Por qué nos sale error? Porque no verificamos la escala. ¿Sí? Recuerdan que les había mencionado que podemos modificar, perdón, la vista. Podemos modificar la vista de nuestra calculadora. ¿Recuerdan cómo modificábamos la vista? Era con Shift, Window, ¿verdad? Miren, simplemente aquí en X hemos tenido de menos 6,3 a 6,3, pero en X observan que tenemos de 0 hasta 100, nos pide aquí en el requerimiento del ejercicio, entonces imposible que nos iba a salir dándole un valor de 75 porque no está en la vista de la calculadora. Entonces modificamos valor mínimo para X, 0, valor máximo para X, X, ya, valor máximo para X me da 100, listo, X. Ahora acá, valor mínimo para Y, 0, y valor máximo para Y, vamos a darle igual a 250, vamos a darle los valores exactos, ya, entonces simplemente aceptamos y dibujar. Miren, entonces ya nos cambia la vista, ¿verdad? Ya miramos de diferente modo nuestra gráfica. Shift, entonces ahora sí, F5, quiero calcular un valor de Y, para lo cual doy valor en X, vale 75, y me dio un valor de 165. Miren, nos coincide. Correcto. Lo mismo, perdón. Ahora vamos a dar igual un valor de Shift, lo mismo, ¿no? El mismo proceso, pero ahora con X cuando vale 125. Nos sale el error. Vamos a ver qué pasó. Doy un valor de X de 125. Ya, miren, nosotros configuramos de 0 a 100 y aquí me pide un valor mayor, entonces tenemos que poner, ubiquémosle hasta 130. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que irle mirando. Igual ya hacemos Shift, Window, vamos con X, dijimos hasta 130, ¿verdad? Porque nos pide el 125. Listo. Otra vez, dibujamos. Ahora sí, Shift, nos ubicamos, valor Y. Ahora sí nos va a dar 125. Y listo, tenemos un valor de 275. Sí, entonces todo es cuestión de que vayan repasando en su calculadora. Con la práctica ya se van a dar cuenta de todos estos pequeños detalles. Espero que haya quedado claro, chicos. Un saludo para todos ustedes. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar.